Vamos a abrir por favor en Apocalipsis capítulo 2 y este es el primer domingo de Adviento, que es una versión corta porque las cuestiones de hablar latín eran un poco complicadas, entonces mejoraban las palabras haciéndolas más ibéricas y menos romanas, pero Adviento es advenimiento y es acerca de la llegada o la aparición de algo. Entonces pues es la llegada del Redentor y el nombre antiguo es eso, es la venida o Adviento Redemptorum, o sea que es la venida del Redentor, que eso es la promesa, la primera promesa que Dios hace en la Biblia. Pero vamos a ver en Apocalipsis 2, y estos domingos que son antes de Navidad, y vamos a ir viendo textos que son acerca de lo que venía al nacer Jesús y algunas otras cosas. Y algunos quizás es su primera Navidad aquí en Semilla, Cuernavaca, y estás mirando un árbol de Navidad y está un poco sacado de onda, pero realmente lo que nos conviene es no solo saber lo que dice la Biblia, que mucho de eso es historia literal, o profecía, que es hablar de lo que va a suceder, que va a ser un día historia. Entonces eso es lo que vemos, o sea, Dios dijo lo que iba a suceder y cuando sucedió ya es historia, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Pero también nos conviene ubicarnos en el cuadro de la historia, lo que realmente ha sucedido en este mundo desde el comienzo, en diferentes momentos durante la historia humana, y ver qué es, entonces, dónde nos encontramos en eso y de aquí a dónde salimos. Entonces, Apocalipsis 2, aquí en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hay un mensaje directo y personal al mensajero o el encargado en cada ciudad, 7 diferentes ciudades en Asia Menor, que ahora es Turquía, pero hay conozco tus obras, o sea, sé lo que pasa contigo y sé lo que estás viviendo, y luego una advertencia o quizás una consolación y siempre una promesa. Entonces aquí en capítulo 2, versículo 7, es la promesa y siempre es al que venciere, o sea, es eso. Hay una amonestación, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, entonces ahí va la promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora eso es importante ver porque el paraíso ya no existe. ¿Okay? Entonces cuando vino el diluvio, Edén quedó destruido, pero no su recuerdo. Y si puedes algún día que están tardando mucho para hacer de comer o estás esperando que te llamen en el Seguro Social y ahí estás y puedes estar ahí un buen y puedes ir haciendo cuentas en Génesis, de Génesis 4 en adelante, de cómo son las generaciones y cuando muere Adán, cuántos años tenía, y el hombre que más tiempo vivió, que es Matusalén, que fue el padre de Enoc, que fue el abuelo de Noé. Entonces, cuando empiezas a ubicar todo eso, es importante porque otra vez historia es algo concreto, ¿ok? Cuentos de hadas no, son simbólicos, pero historia es algo concreto, esto es y tal y tal. Por eso sigo convencido en que la Biblia sí es inspirada por Dios y sí es verdad lo que dice, porque incluye datos que son puramente torpes, que solo están ahí para que tú te des cuenta. No es una parábola, no es una fábula, no es un mito, sino es un relato de algo que sucedió. Y nos da coraje, y mucha gente que es impaciente porque no te dice todo o no te explica todo o no resuelve todas tus dudas, dices entonces no sirve. Pero cuando estás frustrado en otro momento, eso te ayudará a quitar tu frustración cuando estás esperando tu turno quizás en el Seguro Social o algo así. Pero cuando empiezas a hacer las cuentas, entonces Adán vivió y vio todo el efecto del pecado.
en las generaciones que siguieron, empezando con Caín que mata a su hermano Abel. Entonces ve cómo llegan casi a los tiempos de Noé y la tierra llena de maldad. Entonces todo eso está pasando. Y Lamec pone, cuando nace Noé, algo supo, entonces cuando nace Noé le pone Noé que significa consolación y dice, porque nos dará consolación o descanso de todo. O sea, era conflictivo, era difícil la vida durante casi 1000 años que han pasado. Entonces Enoc, que fue trasladado por Dios, o sea, fue llevado al cielo sin morir y caminó con Dios casi 300 años, o sea, caminó con Dios y así. Entonces todo eso simplemente es un comentario, pero imagínate ser Adán y vienen y traen, fíjate, Enoc, Dios lo llevó al cielo, no murió. O sea, porque la experiencia de Adán es que Dios, lo que Él dijo, en el día que comieren del fruto, muriendo morirás. O sea, es doble. Cuando repite el verbo en hebreo, es como decir seguramente o como dice aquí en Reina Valera, ciertamente. Entonces, en el día que comes del fruto, muriendo morirás. Y eso fue. O sea, fueron muriendo, ¿ok?, durante años. O sea, no simplemente Adán y Eva comieron el fruto y ya cayeron tendidos en el suelo, no, sino murieron. Entonces fue un proceso de muerte que todos nosotros también experimentamos. Entonces, cuando Adán llega el relato o el rumor o el comentario, fíjate, Enoc ya nadie lo encuentra, Dios lo llevó. Y Adán así. ¿Qué? Sí. Porque hubo una promesa en Génesis. Entonces, el que venciere, y fíjate, eso es muy importante, entonces, porque es posible vencer y ser alguien que reciba esa promesa. Le daré a comer, o sea, Jesús mismo, lo que era prohibido era el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que no es el mismo árbol que el árbol de la vida. Entonces, y a veces hay errores en cómo lo han explicado y por eso hay errores en las representaciones de cuadros religiosos y pastorelas y muchas cosas. Pero viendo eso, entonces hay una promesa aquí y no solo es posible, pero es necesario. Pero es algo muy bueno. Le daré a comer el mismo Jesús del fruto del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, eso es lo que va a estar cerrando la historia humana, el poder que Jesús mismo nos dé a comer del árbol de vida. Pero lo que abre la historia, si quieres vamos a Génesis 3, lo que abre la historia humana es otra cosa, que pierden el acceso al árbol de la vida. Y es importante ver eso porque la tendencia, hay algo que está nuevamente de moda, no es algo original, sino es simplemente otra versión de algo que ha sucedido periódicamente en la iglesia, que es empezar a reducir la autoridad o la veracidad de las escrituras. Y eso empieza por fuera, pero cuando ya algunos teólogos adoptan eso porque les hace parecer más intelectuales o más sofisticados o más al día y porque reduce el conflicto con el mundo. Entonces, y eso es lo que está pasando. Y es interesante, el efecto no es directo, es indirecto, pero el efecto indirecto es cuestionar este relato de capítulo 3 de Génesis. Porque si esto es simbólico y no histórico, entonces el pecado es simbólico y la redención es simbólica. Y entonces el Salvador es un símbolo y no una necesidad. ¿Ok? Entonces, si se te ponchó la llanta, eso es una realidad histórica. Que hace unos metros en carretera entró un clavo, o en la calle entró un clavo. Entonces es una realidad histórica, no es subjetiva, no es algo que tú sientes, no es una verdad mística que es símbolo de algo, sino no, hay un clavo literal en tu llanta literal y el aire literalmente se le salió.
¿okay? Entonces tienes una situación. Y eso, como es una realidad histórica, hay una necesidad objetiva. Reparar la llanta o cambiarla o algo así, ¿ok? Entonces, si podemos entender eso, pero si es simplemente simbólico una ponchadura, o sea, porque dices, no, ando bien ponchado, no es cierto, o sea, estás igual rellenito, pareces rotoplas, o sea, estás así, no estás ponchado, estamos hablando simbólicamente, como si fuéramos un balón o una llanta. Estoy bien ponchado. ¿Ok? Entonces, y lo que necesitas es dormir, hidratarte, comer algo, etcétera. Un Snickers y... ¿ok? Entonces, ya no ando ponchado. Entonces, simbólicamente, entonces, la necesidad es diferente y muchas veces no directamente relacionado la solución con la necesidad. Por ejemplo, tomar un vaso de agua no le va a ayudar a la llanta, pero va a ayudar a tu organismo que simbólicamente, hablando figuradamente, estás ponchado. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces la necesidad es, como el relato es histórico, entonces la necesidad es objetiva y requiere una solución objetiva. Entonces todo esto que Jesús nació en Belén y el censo de César Augusto y todo eso, todo lo que venía sucediendo era porque necesita, pero vamos a ir viendo semana con semana en Adviento, viendo por qué la necesidad y por qué la solución, que tendría que ser tan del mismo peso y de la misma sustancia. O sea, ¿cómo parchas una llanta? Con un pedazo de hule, porque la llanta es de hule. Entonces, cuando estás pensando en eso como problema real, literal, objetivo, y solución literal, real, objetiva, entonces cuando estás pensando en eso, cuando llegamos a ver con los pastores fuera de Belén al niño envuelto y acostado en un pesebre, no estás así. ¿Y eso ¿Y eso para qué? O sea, dices, exacto, eso es un pedazo de hule que va a parchar la llanta, que va a arreglar esto. Entonces, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta. Eso es el pero de Satanás. Que el pero Dios es que andábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, por su gran misericordia, porque es rico en misericordia y por el gran amor que tiene para con nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, eso es pero Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, otra vez tenemos eso, no es nuevo la tendencia que vemos otra vez como entrando por otro lado, como una fuga de humedad en tu pared, que simplemente ya aparece por este lado y hace el mismo daño a la pared y la pintura y todo eso. Pero cuando entendemos, o sea, empieza simplemente diciendo, ¿no será que Dios realmente quiso dar a entender otra cosa? ¿O no será que Dios no dejó muy claro lo que quiere de nosotros? ¿No será? ¿Ok? Con que Dios os ha dicho, o sea, cuestionando eso, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, y entonces la contraparte de ese cuestionamiento es no citar bien lo que Dios ha dicho, porque ella no especifica. Pudo haber dicho, ¿qué te importa? Y con eso termina. Adán pudo haber dicho, ¿qué te importa? ¿A ti qué te interesa? Tú ve y alégalo con Dios. Si no te parece cómo redactó sus instrucciones, pues tú ve y alega eso con Dios. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer mucho más. Pues alégalo con Dios. Viene el diablo como acusador, que eso es lo que el diablo significa. Viene el diablo como acusador y tú te pones a alegar con él. No es cierto, eso fue hace mucho tiempo. Y soy una princesa de Dios. Y el diablo va a decir, con más razón te voy a hacer caer.
Pero tú ve y alega eso con Dios y sigue en la palabra de Dios. Sigue como Jesús. Escrito está. Y cita correctamente, completamente la Escritura. En la tentación en el desierto, entonces Jesús dice, porque escrito está, porque escrito está. Entonces Satanás dice, pues haz esto. Aviéntate del pináculo del templo, que era la esquina de la plaza del templo y una barranca. Aviéntate, porque está escrito. Entonces el diablo sabe también la Escritura. No es tanto como que tú sacas de ti tu sable de luz como Luke Skywalker o algo así. No es eso, sino tú necesitas eso. ¿El qué? La palabra de Dios no tiene mucho efecto a Satanás, porque si no, pues ya estaría casi muerto. Entonces el efecto de la palabra de Dios es para nosotros. Y yo necesito decirlo, no porque mis palabras tienen un efecto mágico, sino que mis oídos necesitan. Entonces cuando yo digo algo en voz alta, mis oídos lo oyen, lo estoy reforzando en mis neuronas, en las partes de mi cerebro donde tal dato está guardado. Y a veces lo que en tu computadora necesitas hacer es respaldar en otra carpeta, en otro directorio, hasta en un disco externo, esa información, donde es protegido, donde puedes tener acceso, pero no le pueden borrar o dañar. Entonces es importante ver eso, que la razón de decir la palabra de Dios no es porque así los muros caen o algo así. La razón es porque yo necesito reforzar en mi mente y alumbrar los ojos de mi entendimiento con la palabra de Dios para no olvidarme, porque vemos lo que pasó cuando Eva no puso mucha importancia o suficiente importancia en específicamente qué es lo que Dios ha dicho. Ok, entonces, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y podemos quizás ampliar el diálogo, lo está dando muy simplificado y probablemente no duró 3 minutos esto, pero simplemente es eso. ¿Cuál? El que está en medio así, ¿cuál? Pues yo no lo he visto. Entonces Eva va y se lo enseña, como si la serpiente no supiera todo eso, y se lo enseña. Oye, qué bonito árbol, pero ¿cómo huele? ¿Bien? O sea, huele, hasta aquí llega el olor de la fruta. ¿Ya lo has probado? No, no. O sea, ¿ves? El desprecio apela a tu vanidad, a tu necesidad de aprobación y ofrece una aprobación alterna a la aprobación de Dios. Como afirmar tu identidad por ti mismo. Y eso es lo que hoy también ya se está ofreciendo. Tú decides cuál es tu identidad y tú afírmalo solo. Entonces la idea es que con eso siempre, ya que andan por ahí afirmando su identidad, dejarlos solos, como hizo aquí. Y viene Dios y dice, ¿qué has hecho? Ahora, tenemos que entender esto de capítulo 3 y lo que implica, porque implica muchas cosas a futuro en la historia bíblica, implica y da como base y sustancia a lo que va a suceder. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero ves que no entra con la mentira directa, sino con el cuestionamiento. Eso prepara y tú al desprenderte de la verdad precisa, ya tienes las manos libres para recibir una verdad parcial. No moriréis, entonces quita uno de los 2 verbos, muriendo morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo lo tengo también, así, yo también. Mis ojos están abiertos. Y además, Eva, eres una mujer muy bella. Eres lo más bello en la creación, lo más bello. ¿Adán no te lo ha dicho? No. ¿Dios no te lo ha dicho? No. Algo me hace falta.
para ser completa. ¿Okay? Entonces necesitamos captar eso en nosotros, sucede todo el tiempo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿verdad? Que era agradable a los ojos, ¿verdad? Y árbol codiciable, que ahí está la distorsión. Entra la codicia, empieza a entretener el pensamiento que ¿cómo sería mi vida si tuviera esto? Y acabamos de pasar el Buen Fin. Okay. Tu vida sería mejor, más completa, más feliz, más protegida, más, quién sabe qué, pero te hace falta, ve, gasta. Y o sea, sí. Entonces, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces no es que Adán andaba por ahí tras lomita, nombrando jirafas y viendo que hay dos tipos de jirafas, hay dos tipos de cebras, hay leopardos blancos de los Himalayas y leopardos dorados de que el resto del mundo y leopardos negros que son los jaguares en Mesoamérica. No, entonces Adán dice, ya está la comida, o sea, eso con el sudor de su rostro, eso entró después. Y Adán no estaría muy lejos porque el huerto de Edén no era una hectárea, pero no era un continente tampoco. Entonces no era tan así la separación. Si acaso no hubo separación, simplemente Adán así, callado, oyendo las razones, pero la Biblia dice que él no fue engañado. Y es importante saber eso porque él tenía que ser el encargado. Entonces, si sabe cuál es la verdad y ella come el fruto, había algo que él podía hacer, pero lo que escogió hacer fue acompañarle en su desobediencia y en su muerte. Y de los dos, ¿quién moriría primero, Adán o Eva? No sabemos, pero murieron. Entonces es fuerte eso y no fue instantánea la muerte, fue un proceso de separación de Dios, separación de mi espíritu, de mi alma, separación finalmente de mi alma y mi cuerpo, muerte física. Entonces tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahora no tienes que estar pensando que Adán y Eva andaban así, palpando así árboles y todo, y él diciendo, hipopótamo, burro, Eva. O sea, no era así. Sí podían ver y podían ver las cosas como son, ¿ok? Pero fueron abiertos sus ojos a todo un aspecto de existencia que era en blanco para ellos, ¿ok? Importante ver eso. Entonces, y conocieron que estaban desnudos. Eso es un reflejo, es un resultado directo. Sentirse vulnerables, exhibidos, expuestos ante un universo que ya no es mi amigo. Adán ya no era señor de la creación donde Dios le había puesto, entonces ya hay una hostilidad. Pero esa hostilidad es porque ellos se hicieron enemigos de Dios, entonces todo lo que Dios hizo ya no es su amigo. ¿Ok? Entonces hay que entender eso, por eso tenemos todavía la capacidad parcial de sojuzgar la creación y hacer que orcas y delfines salten por un aro que está prendido con fuego. O sea, es contra su naturaleza hacer eso. Como Antonio Aguilar, hacer bailar un caballo, hacerlo sentarse, hacerlo acostarse y levantarse, ya tú montado. O sea, es contra sus neuronas y físicamente es súper difícil. Pero entonces ayudamos a los animales a ser más como nosotros, a hacer cosas muy difíciles que nos cuestan, que no cualquiera lo puede hacer. Okay, entonces eso implica que los humanos tenían que elevar a los animales. ¿Y qué es lo que pasó? Bajamos. Amén. Entonces, vamos. Y entonces cosieron hojas de higuera
y el jugo de la higuera es una como lechita, es muy irritante. Entonces, esa es la solución. O sea, en el primer paso ya las cosas ya no las saben hacer bien, pero pudieron ingeniar la idea de cocer. O sea, agarras así lo que es la púa de maguey. O sea, agarras eso, le haces así y unas fibras del maguey ya puedes coser. O sea, no había nada de eso, no había agujas de metal, no había tela, no había nada de eso, pero pudieron ingeniar algo adecuado para no sentirse tan expuestos, exhibidos ante el universo, vulnerables. Pero el primer instinto entonces es esconderse. ¿Pero de qué? ¿Quién te está mirando? O sea, igual jirafas, hipopótamos están encuerados, o sea, ellos no se sienten incómodos. Entonces, ves como un bebé no se siente incómodo por andar sin ropa. Es algo que adquirimos cuando empezamos a movernos más en el mundo, fuera de nuestra cuna, de la matriz, de la cuna, de nuestra casa, de nuestra familia inmediata, y empezamos ya a movernos en un mundo más grande. Es cuando empezamos a sentirnos muy expuestos y vulnerables. Y luego llegas a la secundaria y 1000 veces peor, porque nomás tía te descartan por tus tenis, porque no es la marca. Y te quieres morir. Entonces, viendo eso es el fruto del pecado, toda esa incomodidad, toda esa vulnerabilidad, cuestionando identidad, cuestionando propósito, descartando diseño de Dios, porque las cosas no te salen bien, y descartando todo. Entonces oyeron, versículo 8, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tremendo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora es importante eso por lo que va a suceder al final. ¿Quién vino a buscar a quién? ¿Y qué fue su modo y su actitud? Porque ¿qué es lo que ellos temían para esconderse? O sea, se esconden, cuando oyen la voz de Dios se esconden. ¿Y qué es lo que pensaban realmente lograr? O sea, el pecado te hace un poco irracional, no razonas bien. Y no tomas en cuenta algunos datos y otros datos los inflas. Entonces, importante ver eso. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, y ahí viene el problema de identidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién alteró esto? ¿Quién te introdujo un dato? ¿Qué importa? O sea, igual a la serpiente, ¿qué le importa que estés desnudo? ¿Qué le importa a la serpiente? Que también anda encuerada. O sea, por favor, pero cuando empiezas a cuestionar a Satanás, te das cuenta que te acercas a la verdad. Pero cuando cuestionas a Dios, te pierdes en una neblina de dudas. Entonces, y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y eso qué? Job, siglos y siglos después, va a decir, desnudo salí del vientre, desnudo voy al sepulcro. O sea, no traje nada al mundo y no me llevaré nada de aquí. Entonces, ¿y eso qué? Finalmente, ¿qué? Y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Ahora, el fraseo aquí nos hace recordar muchas cosas. ¿Comiste la mermelada que yo te dije que era para la cena? No, mamá. Y ahí estás todo embarrado de mermelada. O sea, y así Adán. O sea, realmente las cosas no han cambiado tanto. Y la inseguridad, y como decir la verdad, pero darle así un poco, voltear la verdad tantito para otro enfoque, es un efecto del pecado. Entonces nosotros, cuando simplemente aprendes a decir la verdad tal cual, te dicen, ay, eres muy indirecto y dices todo sin envoltura y moño. Sí, como la Biblia. Ciertamente morirás.
No dice, es que lo que va a pasar es que primero esto y tu piel y rayos del sol y que esto y que microbios y virus, o ya sabemos de virus. Entonces, o sea, todo eso, o sea, Dios dice, para pocas palabras y para llevar esto en tu mente así, ciertamente morirás. ¿Morían animales? Probablemente. O simplemente entendería qué es esto, pero de alguna manera Satanás, la serpiente, hizo atractivo el concepto de que separarme de Dios, ser autónomo, actuar por mí mismo, es ideal, es mejor. Y es más, a lo mejor hasta Dios está esperando que alguien lo haga. ¿Quién va a ser primero? Pero el que fue siguiendo los pasos de Adán fue Caín, no Abel. Entonces, importante. El hombre respondió. Entonces, la segunda estrategia es echar la culpa a otros. La mujer que me diste, y Dios así reparte la culpa entre Eva y Dios, y ya toma un paso atrás para ver quién se defiende mejor. Porque imagínate Eva así. Muy bien. Yo, pero no lo pudo negar. Imagínate el quebranto que ambos están sintiendo. La caída de todo su mundo. La desconfianza, una nueva experiencia, la desconfianza ante Dios, la desconfianza con su pareja, la desconfianza en el universo, o sea, todo eso, sintiéndose, y la incomodidad de estar con un delantal hecho de hoja de higuera que trae un jugo que irrita tu piel. Y a la hora que están hablando, con el mismo tiempo, esa hoja se va como arrugando y marchitando. Con la experiencia ya aprendimos a hacer las cosas mejor, pero eso fue nomás rápido. Oyen a Dios así, entonces pues rápido. Es que todavía nomás tengo para enfrente un delantal. Bueno, nos paramos detrás de un árbol y nos disfrazamos de higuera. El problema es que la hoja se va quedando así, como Kleenex, ¿ok? Entonces, pues ya ni hace nada. Y lo que hizo fue irritar su piel. Y si siguen así más tiempo, la hoja se va a secar y el viento lo lleva en pedacitos. Entonces, pero eso es cuando tú te ves en eso, dices, sí, todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido ampliar sobre lo que ellos hicieron, y las excusas y la defensa y la autojustificación de Adán y Eva en ese momento, nomás lo hemos ampliado y hemos hecho novelas. O sea, si tú has visto diferentes novelas, dices, ahí está Eva, ahí va, y él no es Adán y Eva, no. Todas las novelas, todas las películas, todas las corridas de caballos, o sea, todo eso, o sea, todo lo que hemos ampliado y hasta en cierta forma haciéndolo glorificado como preferible, pero no ha traído más que tragedia y dolor a la humanidad. Puedes seguir escuchando corridas de caballos, no estoy diciendo que no, nada más que entiendas de lo que realmente está hablando es la caída del hombre. Es la caída de la humanidad. Y por eso infidelidad, traición, decepción, desilusión, aún con una esperanza de un nuevo amor, pero, o sea, y la humanidad carga con eso. Entonces, seguimos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, dame otra. Y eso sigue siendo la solución. No puedo, mamá, no puedo con ella. Entonces, si hacemos una canción y se hace viral la canción, nomás no puedo con ella. Entonces, dame otra. Dios, tú eres así, hablas y es. Entonces, sea la luz y la luz fue. Que produzca el mar todo tipo de pescado. Entonces, pues nomás di una más adecuada para este muchacho Adán. ¿No? Entonces, la mujer que tú me diste por compañera, pero entonces ya le tacha a Dios. No la diseñaste bien tú. O sea, sí, ella la regó, pero la regaste tú, Dios, porque no la hiciste como a prueba de engaño. Pero ahora hay miles de hombres que dan gracias a Dios que su mujer no está a prueba de engaño y la engañan. ¿Sí o no?
¿Ok? Dice, ¿sí? Ya estás haciendo los movimientos de Adán con su delantal de hojas de higuera. Ok, entonces, dice, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer. Y fíjate, ella dice bien la verdad. Adán no. Ella dice bien. Y es como en la escuela, alguien contesta mal y dices, híjole, yo iba a decir lo mismo. Entonces ya dices, pero como que eso te ayuda a decir, entonces, si no esto, lo único que queda es esto. Si no distorsionar, lo único que queda es decir claramente la verdad. Entonces dice, la serpiente me engañó y comí. Eso es lo que hice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y a él no le pregunta nada, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, es interesante porque en hebreo la palabra Nahash la traducen serpiente, pero si es un error de vocal, que el hebreo en principio no usaba vocales, y después los escribas fueron poniendo como tildes y puntos y marcaciones en las palabras para indicar qué vocal le toca a esa sílaba. Entonces, por un error, porque la versión siriaca del Antiguo Testamento simplemente es un ser recto que brilla. Y es interesante en diferentes relatos de gente primitiva que ha visto ángeles. Hubo unos mártires en Ecuador, misioneros en las Amazonas, y cuando mataron a los misioneros porque pensaban que los iban a matar, entonces para proteger su tribu los matan. Y después eso oyen voces como campanitas en armonía, haciendo acordes y en armonía, y se voltean a ver dónde es eso, y sobre unos árboles había como varas, o sea, algo así como de luz, moviéndose, y de ahí venía como si fuera un canto, y lo escuchan así. Y años después pudieron escuchar en un disco de himnos de alguien que fue a dar seguimiento a eso, y dicen, ¿qué es esto? Eso es lo que escuché cuando saqué la lanza del pecho de aquel. Escuché esto. Entonces decimos, ¿qué? Y la Biblia no nos dice más. Y decimos, pero estamos con nuestra hambre y sed de saber todo menos cómo ser salvos, cómo andar en los caminos de Dios. Quiero saber, pero dime de ovnis. ¿Qué quieres saber de ovnis? Ve Men in Black y eso ya te resuelve todo. Entonces, si es eso, Dios le humilla hasta el polvo a la serpiente, pero que era como una vara de luz, que Eva viene así, y por eso igual no estaría cuestionando por qué puede hablar una víbora. Porque no tiene ni la forma en su mandíbula, ni cuerdas vocales, ni nada, ni chimpancés lo tienen, ni perros lo tienen, y puedes tener tu Siberian y le haces decir ruidos y todo, pero no. Entonces, viendo eso, o sea, que orgánicamente, fisiológicamente hablando, era imposible que le hablara, pero si simplemente lo que ella está viendo es como un rayo de luz, emitiendo sonido, que afecta a su oído de manera que sostiene una conversación. Entonces no estaría maravillada de que un ángel le esté hablando. Pero no fue curiosa de preguntar por motivos. ¿Por qué quiere esto? Luego alguien quiere venderte vitaminas, por ejemplo, y nunca porque así me veo de demacrado o porque es un negocio. Y yo francamente, cuando alguien me pide amistad en Facebook y al rato todo lo que pone es venta de zapatillas o maquillaje o vitaminas, lo quito, porque digo, no quería amistad, quería dinero. Entonces está bien, gana, haz tu negocio, pero yo no compro zapatillas, ¿cómo te explico? No las ocupo. Entonces, pues no.
Pero entonces dice, por cuanto esto hiciste, humillado hasta el polvo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es importante eso, por lo que la Biblia va a dar más adelante. Entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, pero no la simiente de Adán. Y eso es importante detalle, pero Dios no se lo explica todo porque no tienen referencias, no tienen civilización, no tienen carreteras, no tienen a Roma, no tienen a Babilonia, no tienen todo lo que va a ser un día historia de ellos, que habrá formado su lenguaje, sus referencias a algo que ya pasó, como para saber entender lo que va a suceder en futuro. Y Dios en la Biblia va dando partes así, como otra pieza, y eso se va juntando en un camino bastante sólido y firme para llegar caminando al lugar que perdimos. Entonces, luego dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no es que no le hagas caso a tu mujer. Y muchos machistas, ya ves que todo el mal vino por Eva y porque Adán le hizo caso. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, quien estaba obedeciendo la voz de la serpiente. Ahí está el detalle. Comiste del árbol que te mandé, Adán. Acuérdate, sí me acuerdo. Pero acuérdate mejor, no comerás de él. Y comiste, Adán. O sea, no ha tratado algo contigo Dios de esta manera. ¿Tú sabías? Sí, sabía. ¿Sabías que así no? Sí sabía que así no. ¿Sabías cómo ibas a sentir en este momento? Sí lo sabía. Y no puedes refutar ni contradecir nada de lo que diga Dios. Pero no es un mal lugar. Ve, esto no es malo para Adán estar así porque no está discutiendo ya con Dios. Ya no pone pretextos, ya no pone argumentos, simplemente está tratando de asimilar qué es lo que perdimos. Entonces le dice a Adán esto: perdiste el paraíso, mi hijo. Perdiste el lugar donde tú ibas a ser rey. Lo perdiste. Y dice, y ahora, maldita será la tierra por tu causa. No tú, no maldijo a Adán. La tierra es maldita por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, siempre batallando con la naturaleza para salir adelante, y comerás plantas del campo, no del huerto. ¿Por qué? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Qué es pan? Luego sabrás. Cuando cosechas trigo, cuando aprendes cómo usar el maíz, y como en el valle de Tehuacán, en una cueva, maíz primitivo, unos elotitos así. Entonces sabrás hacer esto y mejorarlo. Y siempre la humanidad mejorando. Mejor fuego, mejor rueda, mejor motor de combustión, mejor maquillaje, que no se escurre el rímel porque Eva luego llora y mira cómo queda. O sea, siempre mejorando, y microondas y licuadoras. O sea, no, sí sale la salsa mejor con un molcajete, pero tarda. Pero entonces el molcajete, la licuadora azteca es de piedra, pero la licuadora de Oster es eléctrica y prepara bien la salsa. Entonces todo así para moler algo mejor. Una semilla que da más fruto, un fertilizante que mejora la cosecha, un insecticida que mata lo que va a matar a las plantas. O sea, mejorando. Pero lo que nunca hemos podido escapar es ser humanos y morir. ¿Okay? Entonces eso sigue hasta que vuelvas a tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, eso es lo que Adán escogió, ser de tierra, no de cielo. Entonces cuando después en Apocalipsis dice, ay de vosotros moradores de la tierra, ¿ok? Porque ahora sí, Dios está trayendo juicio. A Eva, versículo 16 arriba, dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos, que iba a ser la gloria de Eva, es producir en su cuerpo alguien en la imagen de Dios, no formado con los dedos de Dios como Adán y Eva fueron, sino ella misma tejiendo eso en su matriz, con la imagen y semejanza de Dios, y se perdió la imagen y semejanza en parte, entonces ya no iba a ser gloria, sino dolor para ella. El trabajo de Adán no iba a ser su gloria, sino dolor para él. Impuestos, predial, comprar gasolina, o sea, todo esto, y tu hijo ya quiere su propio tablet y es líos todo el día. Entonces, estás con eso y iba a ser gloria. Iba a ser pasar de un deleite a otro. Y escogieron ser de la tierra, entonces, bueno, vas a volver a la tierra. Lo que tú escogiste se va a quedar en el polvo. Y cuando tú y yo podemos entender que cuánto va mi esfuerzo en cosas que al final se volverán polvo, aún el titanio de tu nueva rodilla se queda. O sea, en el rapto va a haber un sonadero de metales cuando todo lo que te han insertado ya se queda. Porque ¿para qué quieres el titanio viviendo ante Dios? Entonces, imagínate, dice, tu deseo será para tu marido, que luego lo malinterpretan, es la misma frase que Dios le dice a Caín, su deseo es para ti. O sea, el pecado, Caín quiere enseñorearse de ti, no te dejes. Y a Eva dice, tú vas a querer enseñorearte de tu marido, no lo hagas. Es todo. No, Dios no está diciendo para que ya estén peleando los matrimonios, a todo el resto de la historia humana, que sea una contienda en casa. No, sino simplemente acuérdate, Eva, le convenciste y tienes una capacidad de convencer y tienes influencia y el marido va a escuchar tu voz porque eso es lo que le encantó, aun cuando te ríes como metralladora, aún así le encanta. Entonces, Dios le hizo a Eva idónea, ideal para él, entonces el vínculo que eso establece es muy fuerte. Entonces, no hagas mal uso de esa capacidad, Eva. Adán, no hagas mal uso de esa capacidad. Entonces eso es lo que él está diciendo y ahora váyanse a vivir lo que escogieron, a ver si pueden escoger más adelante un regreso. Y seguimos leyendo. Versículo 20, y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, mi vida, eso es lo que significa, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, no lo que ellos pudieron hacer, que era chafa, era temporal. Necesitan algo que resista tanto el uso como el desgaste de lo que va a ser su nueva vida. De pieles, ¿de qué animal? Imagínate, acá estás, Eva, consolándote con el jirafa, con un jaguar, y de repente Dios mata al jaguar, curte su piel y te viste. Así es, Eva, eso es lo que escogiste. Dolor, dolor, dolor. Este jaguar que era compañerito, Adán, no vestidos como Tarzán, pero con protección. ¿Y qué tal si es un borrego, es un chivo? Entonces tengo que vestirme de alguien que derramó su sangre para cubrir mi vergüenza y para que yo no quede tan expuesto y tan vulnerable. Entonces me visto en eso. O sea, la primera experiencia de algo es muy determinante para saber cómo lo vamos a llamar a futuro, cómo lo vamos a recordar y cómo vamos a seguir viviendo eso que es ahora nuevo y permanente en mi vida. Entonces, vestirlos de pieles de animales. O sea, si yo le ofrezco mi cinturón, por ejemplo, a un caballo, él nomás dice, huele a silla, huele a bota, huele a esto, huele a vaquero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir?
Él lo interpreta muy diferente. Si ofrezco mi cinturón de cuero a mi perro, sobre todo si es cachorro, dice, se huele a diversión. Y lo empieza a morder. Lo interpreta diferente. Entonces Dios viste a Adán y huele a sangre. Huele a borrego, jirafa, lobo. ¿Qué es lo que Dios mató para vestirles de pieles? Entonces luego dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no es ironía y no es envidia lo que Dios está expresando aquí. Y cuando dice uno de nosotros es la Trinidad, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Es como nosotros, sabe algo. Y la idea de lo que Dios sabe es que los conoce completamente. Tú conoces mi corazón, tú conoces, prueba mi corazón, examina mi camino, Salmo 139. Tú me has rodeado por delante y por atrás, o sea, no hay donde yo pueda estar que tú no sabes lo que vivo y lo que estoy pensando. Entonces, muy importante, Dios me conoce completamente y luego pone esto, el hombre sabe esto, él conoce el pecado. Y hay una asimilación de eso que ha sucedido en la humanidad. No solo lo conocemos, sino nos constituye pecadores y pecamos como fruto. Ahora, lo que Dios hace cuando Él asimila una realidad que Él permite, el pecado, es la cruz. La crucifixión de Jesús. Cuando Dios asimila el pecado para Él, le convierte en redentor. Cuando yo asimilo el pecado para mí, me mata. Y si puedes entender eso, ya sabes por qué necesitamos un Salvador y por qué en unas semanas celebramos otra vez el nacimiento de Jesús. Entonces, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, sirviendo la tierra porque escogió ser de la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, que solamente aparecen querubines en la Biblia alrededor del trono de Dios. Entonces puso al oriente, fuera del Edén, querubines, pero no está el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no reina en el corazón de Adán. Entonces no hay un trono, pero hay querubines. Okay, guardianes o asistentes alrededor del trono de Dios. Pero entonces ya Dios no se ve. Y Adán tiene que traer un sacrificio, o sea, repetir lo que vio que Dios hizo. Derramamiento de sangre para remisión de pecados. Hebreos 2 dice, 9 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Adán aprende algo, Abel aprende algo, Caín sigue otros pasos y siempre tiene una mejor idea. Si tú eres alguien que siempre tienes que editar la idea de otro, aprende a cerrar tu boca. Neta. Hombre o mujer, aprende a cerrar tu boca. Es un mal hábito. No dejas a nadie ser, no dejas a nadie hablar, no dejas a nadie pensar. Siempre tienes una mejor idea. Vamos a hacer unos chilaquiles. Ay, no, mejor vamos a hacer esto. Déjale hacer sus chilaquiles. ¿Qué te importa? O sea, siempre así. Eso es orgullo, eso es vanidad, querer superar y estar encima del otro. La neta, o sea, es pecado en nosotros. Mucho de lo que hacemos. Y llega el momento que dices, oye, estoy embarrado así de chapopote. O sea, ¿con qué? O sea, no lodo, con jabón se quita. No, con chapopote. Y todo lo que toco ya tiene una mancha negra y así. Y a rato eso ya no es bonito. Entonces, cuando vemos eso, empezamos a suspirar así. Entonces, ¿qué me falta? ¿Cuánto más tiempo? O sea, ¿con qué quito esto? ¿Con qué pongo fin a esto? Es importante. Entonces, los querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de vida. Pero lo que empezamos viendo fue, al final, el que venciere, como Adán. Adán, vas a tener que vencer algo. Eva, vas a tener que vencer algo. Caín,
El pecado se quiere enseñorear de ti, vas a tener que vencer algo, Caín. Abel, vas a tener que vencer algo porque Caín te tiene envidia. ¿Qué vas a hacer, Abel? Entonces, cuando ves eso, ¿y qué es lo que tenía que hacer? Regresar a la entrada de Edén entendiendo, de aquí salí y aquí quiero volver. Pero entonces, en lugar de un trono para Dios, hay un altar. Y el altar no es el trono de Dios, es donde estoy yo. Es el asiento del ser humano, es el altar. Pero necesito un sustituto. Si yo me muero en el fuego ahí quemado, si soy un holocausto yo, ¿y eso de qué sirve? Y Dios les vistió de misericordia. Pero entonces vengan a pedir más. Y la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces Adán aprendió. Hay que renovar esto. Así como el cuero de lo que estaban vestidos va perdiendo lo nuevo que aún olía a sangre. Y saben, y se dan cuenta, yo sigo pecando, entonces yo sigo necesitando remisión de pecado. Entonces, y todo es eso, esperando y regresando, esperando que por fin haya donde Dios se siente en su trono. Y en el trono de gracia pueda yo ser recibido. Pero la única estructura es lo que yo puse, es un altar. Y Dios esperando algo, y la humanidad esperando algo, y entonces, y así va la cosa. Ahora, vamos a Apocalipsis 22. Y al final de Apocalipsis, y dices, y vamos a ver el árbol de Navidad. Y dices, ¿qué? Sí, así es. Acostúmbrate. Al final, nuevos cielos, nueva tierra. Pero algo tiene que estar en nuevos cielos y nueva tierra. Algo tiene que estar. Cuando los cielos eran nuevos y la tierra era nueva, algo estuvo para el hombre. Entonces, Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, sobreabundancia de vida. Pero entonces, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el del Cordero. Ahora hay un trono nuevamente, en medio. Y un río de agua de vida. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, entonces como camellones a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, pero no uno, porque eso solo sería, o sea, Adán y Eva y unos cuantos más, y se acaba, pues ya chupaste faros, ya no hay fruto de vida para ti. Entonces ahí va, o sea, ¿qué es? Imagínate, está bien, Dios no te castiga por imaginar qué querrá decir. Pero cuando empiezas a estudiar y a conocer y ver qué es lo que la historia dice, qué es lo que la Biblia dice, empiezas a llegar a conclusiones y dices, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha entrado el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, dice, estaba el árbol de la vida, pero ya múltiples, y produce 12 frutos. Eso Génesis no lo menciona. Pues ¿para qué te lo diga? No hay. O sea, nomás para hacerte sufrir. Es que ya no hay árbol de vida para ti, vas a volver al polvo. Pero ahora sí, al que venciere, yo, Jesús, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio, ¿dónde? Del paraíso de Dios. Entonces aquí vemos la Nueva Jerusalén. Edén, cuando Dios hizo el mundo, Edén era como precursor y quizás algo temporal rumbo a la Nueva Jerusalén, una ciudad hecha por Dios, no por constructor y arquitecto humano. Entonces produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces vemos en Apocalipsis, lo que Dios hizo fue las naciones. Y lenguas y tribus y linajes y todo, Dios lo hizo y así Dios los redime. Y así semana con semana en Adviento vamos a ir viendo qué es lo que Dios va a hacer con las naciones para que se alegren en Él.
¿Qué es lo que Dios promete a las naciones? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que todos se queden maravillados? Y si llega ahí italianos, llegan ahí, pero son naciones, son etnias. Y de repente vas a descubrir que perteneces a más que una etnia. Como mis nietas, son anglosajonas, gitanas, suizas y oaxaqueñas. ¿Okay? Mixtecas. O sea, eso es más que una etnia, pero todas representadas ante el trono, ya sin altar, porque ya regresamos. Dentro del Edén no había altar, sino fuera. Ya una vez entrando en el paraíso otra vez, ¿y qué es lo que Jesús dijo al ladrón? De cierto te digo, fíjate bien, apúntalo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué? Piensa. Dando cada mes su fruto diferente. ¿Pero cómo? Vence, y Él te dará de comer del árbol de la vida. Si vences en marzo, te toca el mes de marzo un fruto y abril otro. ¿Pero cómo? ¿Ya acabaste? No. Entonces vence. Al que venciere, yo le daré de comer de ese árbol. Y ya tienes que saborear el fruto tú y decirme a qué sabe. Sabe a maple, sabe a chocolate, sabe a vainilla. Cada mes su propio fruto. Y dices, ¿pero cómo? Debes de preguntar por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acceso al árbol de vida. ¿Okay? Entonces, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces todavía puedes tener un moretón, un raspón, pero ya no necesitas vitacilina, hay otra cosa mejor. Y no habrá más maldición. La tierra no maldita por causa de la humanidad. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Ok? Y con eso podemos decir, ¿eso es Navidad? Sí. Por ahí del siglo V, después de Cristo, clero en Europa empezó porque era el extremo del Imperio Romano, que ya estaba casi deshaciéndose, y eran salvajes, eran tribus que después eran los Alamani, que ahora son alemanes, y eran así los Franchi, los Lombardi. Entonces entran y toman control del norte de Italia, los lombardos, los francos, Francia, y así todo eso. Y entonces todo eso está sucediendo porque Roma ya no puede controlar, pero cristianos estaban llegando a esos extremos en el norte del Imperio Romano y vieron cómo le explicamos por qué son salvajes. Entonces empezaron a usar teatro para visualizar las verdades bíblicas. Entonces empezaban a hacer teatro con esto, y lo que hacían es que lo hacían en los atrios porque en la iglesia no cabía. Hoy no puedes ir a una catedral donde permitan eso, pero antes era permitido. Entonces hacían representaciones de grandes momentos históricos en la Biblia, como Génesis 3, la caída del hombre, el pecado y la promesa de Dios. Entonces hacían eso, y eso duró hasta el siglo XV. Y lo que Roma hizo, porque ya no cabían en la iglesia, entonces lo hacían en los atrios fuera de las iglesias. Ya no cabían, entonces iban a la plaza central en los pueblos y en las ciudades. Y entonces Roma se enojó y dice no. ¿Por qué? Porque como suele suceder, si hay mucha alegría, alguien se pasa de raya. ¿Okay? Alguien hace algo así, alguien toma un poco para hacerse más happy. O sea, todo eso sucede. Entonces, no, porque están perdiendo lo sagrado. Sí, pero al mismo tiempo lo estaban perdiendo porque ya lo estaban teniendo en sus manos. Y lo que hacían,
La fiesta de San Adán y Santa Eva, que no están en el santoral, pero en aquel entonces no habían como concretado quién y quién no. Y hasta Juan Diego ya está en el santoral. Y el otro. Entonces, o sea, ya está así. Entonces lo ponen así y dicen, bueno, Adán y Eva, el 24 de diciembre. Entonces en las iglesias, al principio, ponían un pino porque en Europa en invierno es el único árbol verde. Y le colgaban, ahora usamos esferas, pero le colgaban manzanas porque es la única fruta que aún seca conserva un poco la forma de ser una fruta. Entonces por eso ocupamos mucho el rojo en adornos de Navidad porque pues eso es lo que verían. Entonces hay memoria de eso y va transmitiendo la memoria de eso, pero algo siempre cae en la mudanza y no llega a su próxima parada. Entonces hacían eso y era el árbol de la vida. Entonces cuando Adán y Eva, los actores, son expulsados, viene Jesús y es crucificado. Y resucita y va y trae a Adán y Eva y les da de los frutos en el árbol de la vida. En alemán es el árbol del paraíso o también lo llaman el árbol de Cristo. Entonces, lo hacían eso y luego Adán y Eva, nuestros padres, tomaban más de esto y aventaban manzanas a la gente. ¿Okay? Y así hacían de Génesis 3, por eso Apple, con una mordida en la manzana, es usar la manzana y más si hay una víbora presente, es símbolo del pecado. ¿Okay? Por eso, porque usaban en eso, en el relato de Génesis 3 y la promesa de un redentor, así lo hacían. Eso no te dijeron en la primaria, pero pues ahí está en la historia. Entonces, el siglo V estaban con la desesperación porque eran salvajes. En el siglo XV ya era teatro público en las plazas y luego empezaban con carros alegóricos. ¿Por qué los llaman alegóricos? Porque están haciendo una representación. Y hacían representación del arca de Noé y de ahí viene que hasta la fecha en escuela dominical hay dibujitos. Ya está Noé y ahí está un humito saliendo del tiro y ahí está un jirafa sacando su cabeza del arca porque eran carros alegóricos del diluvio. Eran carros alegóricos de Abraham ofreciendo a Isaac. Eran pastorelas mostrando cómo llegaron los pastores a Belén. Pero vamos a ir viendo lo que dice la Biblia y cómo impactó la historia en otros lugares y en otros tiempos y ver que por eso esferas, por eso el uso de rojo, por eso en muchos lugares todavía colgaban galletas. En un principio eran obleas. Y otra vez Roma se enojó porque ¿cómo crees que es el Santísimo y todo eso? Pero daban las obleas, que es el pan que descendió del cielo, es Cristo. Todo era cristocéntrico, todo era bíblico, todo era evangelístico. Y era para, en un mundo donde podría llegar la peste negra a tu ciudad en un mes, necesitaban nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Necesitaban esperanza más allá de este mundo. Necesitaban una roca firme en donde pararse, porque cambios políticos, porque bandidos, porque piratas, porque plagas, porque pestes, o sea, todo lo que puede suceder y en un mundo, pero entonces con eso dices, sí, con el sudor de tu rostro y te dará cardos y espinos. Entonces todos los aldeanos de ver eso ya se iban a su trabajo, es decir, así es, pero no será para siempre. Imagínate, y tú estás rodeado de gente que no tiene esa esperanza, pero sí tienes permiso y tienes un medio bastante hermoso, porque la estética la hizo Dios, la belleza en las cosas. Entonces tienes un medio bastante eficaz, bastante hermoso. Si vas al Liverpool te lo venden en dorado y como una rosa pálida. Y digo, eso no aparece en la naturaleza, pero aparece en las tiendas. ¿Okay? Entonces, pero si tú ves eso y puedes entonces, mínimo, puedes adornar un árbol con tus hijos y decir, mira, esto simboliza esto. En algunas partes de Bavaria y partes de Alemania, todavía en lugar de un nacimiento, así, con los ángeles y los reyes magos, eso es muy mexicano. Entonces, en lugar de eso, ponen a Adán y Eva
y una serpiente debajo del árbol. ¿Por qué? Génesis 3. Pero generación con generación alguien no lo explica bien, y tenemos que volver al origen y claramente ver trazado para nosotros las promesas de Dios y llegar otra vez a Apocalipsis 22. Y en medio de la ciudad un río de agua de vida, y a cada lado del río el árbol de vida, y una promesa: al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. Entonces podemos tener una feliz Navidad, ¿verdad? Ahora, vamos porque esto es más adelante, pero hoy es el último domingo del mes, es el comienzo de Adviento, es un buen momento entonces para nosotros hacer pausa, respirar, volver a las Escrituras y decir, porque Jesús en la noche que fue entregado así, tomó algo que hablaba de una historia de los israelitas, el Éxodo, y tomó esto y le pone más verdad encima, más significado encima. Dice, tomó pan y lo bendijo y dio gracias y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos porque es mi cuerpo. Y ellos estaban, ¿qué? El pan es el pan en la cena de la Pascua. El pan es simplemente pan. Y es sin levadura porque salimos a prisa de Egipto. O sea, dicen eso y Jesús dice, sí, pero eso ya no están en Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman todos. Y comieron. Y no entendieron gran parte de lo que él decía. Y asimismo, habiendo cenado, también tomó la copa que siempre dejaban, porque era la copa del reino. Cuando el Mesías ya está reinando en Jerusalén, entonces toda la promesa de Dios ya está cumplida, entonces dejan esa copa. Y Jesús tomó esa copa después de cenar, o sea, eso se queda, y tomó esa copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Entonces tomaron eso. Y no entendieron, hasta después estaban viendo. Cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, estaba hablando de otra paz para el mismo viejo, triste mundo. Y entonces cada promesa que Jesús va dando esa noche, que comieron el pan y bebieron de la copa, cada promesa que Él está dando es esto. Entonces dice, no les dejaré huérfanos, porque estaban tristes. No les voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros y rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador. Uno como yo, pero que esté contigo siempre, el Espíritu Santo. Entonces vemos en eso el gozo del Padre al dar a su Hijo por ingratos, hijos de Adán y Eva. Y vemos el gozo de Dios dando. Y vemos el gozo del Hijo dándose. Y vemos el gozo del Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, consolando nuestros corazones con estas verdades que recibimos. Entonces vemos así el gozo de Dios al ser redentor y pagarlo todo y lograrlo y traerlo y abrir la puerta. Ves que no puso puerta en Edén, simplemente los querubines, para recordar. Antes de poder llegar al trono tenías que pasar entre los querubines. Adán y Eva no les tenían miedo. Entonces cuando oyen la voz de Dios en el huerto, venían esos seres angelicales alrededor de Dios y eran increíbles. Puedes leer más acerca de eso en Ezequiel 1 y también en Apocalipsis 4. Entonces están viendo eso Adán y Eva y no era eso raro. Lo raro era salir de Edén y ya no ver a Dios. Entonces algo se interrumpió. Y la Navidad se trata que Dios levanta esto, la estafeta donde se cayó de la mano de Adán. Dios levanta la estafeta y termina la carrera. Y Jesús dijo, momentos antes de morir, consumado es. Ya está hecho. ¿Okay? Entonces por eso la Biblia dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Son nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, amén.
A eso venimos. Y cada domingo a eso venimos. Y cada año celebrando Navidad, después vamos a ver por qué está bien en diciembre. Y refutar algunas leyendas urbanas y contradicciones que circulan por ahí. Y realmente dices, ¿sabes qué? Es mucho más hermoso y más sencillo lo que realmente celebramos. Y siempre nos deja con la boca abierta, como es Dios con nosotros. Entonces oramos. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra y gracias por estos símbolos que tenemos entre nuestras manos. Gracias, Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y aquí estamos con la factura en nuestras manos. Esto ya fue pagado, ya fue remitido mi pecado. Y te doy gracias, Padre, por un Salvador, Jesús. Te doy gracias por el Consolador que enviaste, Señor, que nos redarguye y nos corrige y nos consuela y nos trae memoria lo que tú has dicho, Señor. Gracias te damos, Señor, que podemos hoy una vez más anunciar la muerte del Señor hasta que venga, porque nació, porque murió, porque resucitó y porque viene otra vez. Y en este mes estamos recordando la primera vez que vino y anunciamos que nuevamente viene. Y viene como rey, ya con un trono y todo. Y te damos gracias, Señor. Somos pueblo tuyo y eso es enteramente obra tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.